Fue largo pero corto al mismo tiempo. El otro día pensaba, cuando habíamos llegado y estaba dando vueltas por las calles, digo, parece 5 minutos que me fui, no había pasado el tiempo casi. Pero bueno, el Señor nos ha llevado y nos ha traído con seguridad y damos gracias a Dios por eso. Gracias por sus oraciones durante todo este tiempo. Siempre se extraña, a pesar de que estamos viendo familiares y seres queridos y también estamos visitando muchas iglesias. Según Google, que me rastrea por todos lados, hicimos más de 7.500 kilómetros en estos 2 meses y hemos estado en 15 estados diferentes. Y bueno, son muchas horas sentados viajando de un lugar al otro, pero Dios ha bendecido, ha provisto para todas las necesidades en este tiempo. Las iglesias nos recibieron con mucho amor y mucho cariño, y eso ha sido de bendición para nosotros. Así que damos gracias a Dios por este tiempo, a pesar de que nos cuesta a veces y nos pesa estar lejos. Entendemos la necesidad que hay allá también, ¿no? de saber cómo va la obra acá en Argentina, ¿no? Que ellos se están apoyando continuamente y fielmente durante los años. Así que lo vemos como un mal necesario y yo agradezco su entendimiento en mi ausencia por tanto tiempo. Pero siempre es bueno estar de vuelta, ¿no? Hemos estado en muchas iglesias en este tiempo, grandes, chiquitas, de todos los colores, pero no disfruto alabar al Señor en otros lugares como disfruto alabar al Señor acá con nuestra iglesia, ¿no? Le ponemos alma y vida, y eso se siente cuando estamos cantando. Cuando estaba pensando en el regreso, digo, bueno, pensando qué voy a predicar. Bueno, el Día del Padre, fácil, ¿no? Ya debo tener un montón de mensajes preparados y me puse a ver lo que ya tenía armado y elegí un mensaje que iba a predicar esta noche, y el viernes cuando me puse a repasar digo, no lo siento. Así que tuve que preparar otro mensaje igual, y es lo que el Señor ha puesto en mi corazón esta noche. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre el ejemplo de un padre, ¿no? Así que les invito que abran sus Biblias a Efesios capítulo 6. Vamos a ir ahí en un momento, pero vamos a empezar ahí. Efesios capítulo 6. La verdad que ha sido una bendición haber podido pasar 2 semanas con nuestra nieta allá. No hicimos otra cosa, teníamos reuniones los fines de semana, pero de lunes a sábado éramos niñeros. Así que eso lo disfrutamos a pleno y fue realmente un gozo, ¿no? Y fue un lindo tiempo para nosotros que atesoramos, ¿no? Tiempo con seres queridos, también con nuestro hijo y nuestra nuera. No es que no los hablamos a ellos, pero no los disfrutamos. Pero los chicos cambian tan rápido a esa edad que si uno se lo pierde no lo puede recuperar. Así que tratamos de disfrutar los minutos que Dios nos da con familia. Bueno, hoy estamos celebrando el Día del Padre, ¿no? Espero que los padres hayan pasado un lindo día, que los hayan festejado y celebrado y mostrado el cariño que se merecen. Yo tuve la bendición de haber tenido un padre que ejemplificó para mí lo que debe reflejar todo padre. Yo sé que no es la historia y el testimonio que tienen todos, y ustedes me han escuchado hablar de mi padre con frecuencia, porque fue mi pastor, y aparte de ser mi padre, y tuvo un gran impacto en mi vida, era un gran hombre de Dios y me enseñó lo que necesité aprender para enfrentar la vida
y todo lo que necesitaba saber para enfrentar también la eternidad. Él me guió a Cristo de joven, y primero fue mi padre y mi pastor, pero después fue mi amigo y al final fue mi colaborador en el ministerio mientras trabajamos juntos haciendo la obra de Dios. Y aparte de eso tengo el hermoso recuerdo de las últimas palabras que me dijo mi papá. Fue una conversación por teléfono antes que nosotros saliéramos al campamento. Él me dijo: estoy orando por vos y te amo. Y una semana después entró a la presencia del Señor. Así que tengo ese hermoso recuerdo y esa hermosa despedida que el Señor me dio con mi padre. Y yo doy gracias a Dios por esa bendición. Nadie tiene un padre terrenal perfecto. El mío tampoco era perfecto, y seguramente el tuyo tampoco. Pero si ahora sos un hijo de Dios, ahora podés decir que tu Padre Celestial sí es perfecto. Y en su palabra, Él nos ha dejado principios que nos ayudan, nos dan el ejemplo de cómo ser un buen padre. Y le pido a las mujeres presentes, la mayoría se fue ya, quedaron 2 o 3, pero vamos a hablarle a los hombres un poco esta noche. A los padres específicamente y a los que ejercen esa influencia en la vida de otros. El rol de un padre, según el diseño bíblico, va mucho más allá de proveer el sustento material. Se centra en el liderazgo espiritual, en un cuidado emocional y un ejemplo de vida. Y a lo largo de la palabra de Dios encontramos diferentes ejemplos y principios bíblicos que se aplican a la crianza de hijos, que es el mandato, es uno de los primeros mandatos que Dios entregó a la humanidad, de ser fructíferos y multiplicar. Es el deseo de Dios que tengamos descendencia, y es importante para no solo la sociedad y la población, sino que para la iglesia y el cristianismo, que las familias cristianas tengan hijos y inculquen esos principios bíblicos a las siguientes generaciones. Por eso es importante el rol que tenemos y la responsabilidad que Dios nos ha dado. Encontramos varios principios que definen a un buen padre, un padre ejemplar. Y el primero que quiero que vean es que el padre ejemplar instruye y guía en la fe. Instruye y guía en la fe. Hoy en día vivimos en una sociedad que delega mucho la responsabilidad. Y una de las cosas que se delegan para otros es la crianza de los hijos. Se lo delegan a la escuela, se lo delegan a la sociedad, se lo delegan a los medios, lo delegan a los celulares, ¿no? Los niños hoy en día están siendo criados por aparatos electrónicos en muchos casos. Pero un buen padre no delega la educación espiritual de sus hijos. Toma esa responsabilidad dada por Dios en serio. Es el principal encargado de enseñarles los principios divinos que debe practicar de día en día. El padre tiene una responsabilidad importante. En Efesios capítulo 6, versículo 4, hay un versículo que lo usamos con frecuencia, pero no por eso pierde su peso y su importancia. Dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y la frase clave acá es: sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.
primero dice, habla directamente a los padres. ¿Sí? Muchas veces cuando uso este versículo, uso en un contexto genérico, ¿no? Hablando a padres, padre y madre en términos genéricos. Y tiene una aplicación válida. Pero en el idioma original, en el griego, habla específicamente a los padres. Es la responsabilidad del padre, no de la madre, si bien comparten mucha responsabilidad. La responsabilidad Dios se la ha dado a los padres para la educación espiritual de sus hijos. Dice, y vosotros, padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, o no los hagan enojar. Para el pastor, eso es poco realista, ¿no? Porque la mitad de las cosas que hago hacen enojar a mis hijos de alguna forma u otra. No es, yo creo que no está hablando este contexto de las cosas particulares que podemos hacer que pueden fastidiar a un hijo o no. Sino yo creo que está hablando de la forma de crianza, la forma que criamos a nuestros hijos. Si criamos a nuestros hijos de una forma incorrecta, entonces sí, los predisponemos al enojo, los predisponemos al resentimiento y a la rebeldía, porque no les estamos dando la instrucción dictaminada por Dios para los hijos. Y eso genera rebeldía, genera ira en los hijos, en vez del ejemplo que debemos estar dando. Ahora, sí debemos enseñar y instruir con firmeza, pero no con ira, con constancia, pero no con consentimiento, ¿no? O consintiendo, disciplinando, pero no con venganza. Y vamos a ver algunas de estas cosas esta noche. Pero si volvemos al versículo. Dice, sino criadlos. Nos detenemos ahí un poquito. La palabra criar, ¿no? Significa el acto de alimentar, cuidar y educar para favorecer su desarrollo. Cuando criamos a alguien, estamos haciendo todo lo necesario, estamos proveyendo todo lo que necesita para que los hijos se desarrollen con naturalidad. Eso hacemos al criarlos. Esa es nuestra responsabilidad. Proveer los cuidados físicos y morales para integrarlos a la sociedad. Eso se recibe en el hogar, no en otro lado. Los padres son los responsables, no el Estado, de inculcar moralidad a los hijos. Hoy eso se lo ha delegado a las escuelas con sus sistemas de educación y endoctrinación. Pero el trabajo de darle el norte moral a los hijos, Dios se lo ha dado a los padres a través de la palabra de Dios. Así que nuestro trabajo es de criarlos. Y nos ha dado el método en este versículo también. Seguimos leyendo y dice, en disciplina. Ahora, en muchos contextos esa palabra disciplina es una mala palabra, especialmente cuando se trata de la crianza de los hijos. En la actualidad es una mala palabra. No es una mala palabra ni nada semejante, pero es mal vista cuando se trata de la crianza de los hijos en la sociedad moderna o la psicología moderna. Pero simplemente es la capacidad de actuar de forma ordenada y constante para cumplir objetivos. Cuando uno les enseña disciplina, les estás enseñando o dándole las herramientas que necesitan para vivir ordenadamente y sanamente, siguiendo normas y desarrollando hábitos positivos para su beneficio, ¿no? Eso requiere disciplina. No es un acto de violencia, es un acto de amor. Violencia sería exactamente lo opuesto, no darle
a un hijo lo que necesita. No darle la contención, no darle la dirección, no darle la estructura que necesita para su vida. Eso sería violencia, porque les estamos perjudicando por el resto de su vida. Si los amamos, les damos lo que necesitan, esa instrucción, esa formación que necesitan, lejos de ser un castigo severo, es el objetivo principal de la crianza de los hijos, es corregir errores. ¿Cómo van a aprender a hacer las cosas correctamente si no lo corregimos? Es moldear el carácter. A veces escucho decir, tiene un carácter fuerte. Bueno, eso no es malo. Simplemente hay que dirigirlo. A veces los que tienen un carácter fuerte son los que más logran en la vida, porque tienen esa determinación natural. Pero hay que darle una disciplina, hay que darle una dirección para que sepan controlarlo. Hay que impartir sabiduría. Hay que enseñarle el camino del Señor. Nadie más lo va a hacer. Hay que capacitar al hijo para que viva una vida plena y recta. Esa es la responsabilidad en la crianza, es la responsabilidad de la disciplina que tenemos. El versículo sigue diciendo, y amonestación. Amonestación es advertir, instruir o corregir a alguien con el fin de apartarlo del peligro, corregir un error o guiarlo hacia la sabiduría. Ahora, cualquier padre puede aplicar estas dos cosas y criar bien a sus hijos, o por lo menos con cierta conducta aceptable en la sociedad. Pero el versículo no termina ahí, ¿no es así? Queda una parte que es la clave del versículo, ¿no? Que es, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí tenemos el manual. El manual. ¿Dónde está esa información que necesitamos inculcarle a nuestros hijos? Está en el Evangelio de la palabra de Dios. Está en la doctrina de su palabra. Ahí están las instrucciones. Ahí está la moralidad que le debemos inculcar. Ahí está el respeto y la obediencia, la fidelidad que deben aprender para poder aplicar en sus vidas. La instrucción proviene de Dios. No es para que sigan cualquier camino, sino es para que sigan el camino del Señor. Y por ahí sus hijos ya son grandes y sus hijos han decidido otra cosa. Está bien, ellos son responsables por sus propias decisiones. Pero les aseguro una cosa, que si nosotros hemos hecho nuestro trabajo y les hemos enseñado el camino del Señor, aun si no están haciendo lo que nosotros quisiéramos, eso no se lo van a olvidar. Lo van a llevar siempre. Después van a rendir cuentas ante el Señor sobre cómo aplicaron esa información que le enseñaron. Tenemos una responsabilidad, que es de criar a nuestros hijos, corregir en amor y sabiduría. Porque la disciplina es una muestra de amor, no de ira o de frustración. Ahora, todo el que es padre sabe que ha tenido esa experiencia de corregir o disciplinar cuando estaba enojado. Porque generalmente es culpa de los padres. Ninguno de nosotros es perfecto y todos lo hemos hecho, pero no hemos hecho lo que debíamos haber hecho y nos permitimos que nos agoten la paciencia y después actuamos en enojo o en frustración. Esa no es la forma de disciplinar. Uno tiene otro propósito al disciplinar. El propósito es la corrección. La corrección bíblica es guiar al hijo hacia el camino correcto, protegiéndolo de las malas decisiones. No castigamos errores,
Qué feo sería si nos castigaran cada vez que cometemos un error. Qué feo sería cada vez que Dios nos castigue cada vez que cometemos un error. Somos humanos, nuestros hijos también, y cometemos errores. Lo que corregimos son pecados. Cuando nuestro hijo vuelca un vaso en la mesa, no lo castigamos porque cometió un error y porque nos frustramos porque crea más trabajo para nosotros. Es un error, le enseñamos a tener más cuidado. Ahora, si le dijimos, no te subas a la mesa porque vas a volcar lo que hay en la mesa, y lo hace igual, bueno, ahí ya es pecado porque ha desobedecido. Entonces, ahí sí lo corregimos como corresponde. Es una diferencia. O sea, no nos estamos vengando porque nos hizo la vida más complicada, sino que estamos dando instrucción, dirección. El propósito es la corrección. Proverbios capítulo 3 y versículo 12 dice: porque Jehová al que ama castiga, como al padre al hijo a quien quiere. Cuando un padre, si verdadera ama a su hijo, entonces lo disciplina, lo instruye, le pone límites, le enseña que esos límites no se cruzan. Ahora, eso es para el que quiere criar a su hijo correctamente, es más trabajo. No les voy a mentir, da más trabajo hacer las cosas correctamente. Porque ¿qué hace la mayoría cuando quieren instruir a su hijo? Aún a los chicos chiquitos le dicen, no hagas eso. Y siguen haciéndolo. Y el hijo sigue haciendo lo que se le da la gana. Le decimos por segunda vez, no hagas eso. Y seguimos distraídos. Y el chico sigue haciendo lo mismo, decimos, no hagas eso. Y el chico sigue. ¿Por qué? Porque sabe que hasta que nosotros no lleguemos a cierto decibel, no va a pasar nada. Entonces, hasta que nosotros no estemos rojos en la cara y gritando, ¡no hagas eso!, sabe que no va a pasar nada. Entonces, requiere más trabajo para nosotros decir, no hagas eso, y cuando lo vuelve a hacer, y corregirlo en el momento. Ahora, una vez que aprende que la primera vez es todo lo que hace falta, no lo van a hacer más, van a aprender a obedecer con la primera instrucción. Pero la mayoría no lo hace, y los chicos aprenden a que si se revuelcan en el piso y patalean, los padres no les dicen nada por temor a que los traten de abusadores. Todo porque no han hecho su trabajo. La disciplina es trabajoso, pero si amamos a nuestros hijos, les instruimos en cómo comportarse. Ponemos límites claros y aplicamos la disciplina de forma justa, ¿no? Buscando enseñar, restaurar, jamás de lastimar o de humillar. Muchas veces disciplinamos con venganza, ¿no? Me desobedeciste, ya vas a ver. Eso no es disciplina, eso es abuso. Y si bien a veces fallamos también los padres y disciplinamos de esa manera, no es correcto. Nuestro trabajo es compartir la palabra con ellos, instruirles en el camino del Señor, lo que agrada al Señor y lo que no agrada al Señor, orar con ellos, mostrarles cómo aplicar la fe en las decisiones cotidianas, todos los días, en la casa y en la calle, como dice Deuteronomio 6. Es una disciplina diaria, tanto para los padres como para los hijos. Así que el padre ejemplar instruye y guía en la fe. Dice, bueno, pero mis hijos ya son grandes, ya están hechos. El trabajo de los padres nunca termina. Los míos también. Ya están crecidos y casados. Pero seguimos teniendo influencia. Seguimos dando ejemplo de vida. Yo siempre fui a buscar consejo de mi padre. Siempre valoré
su opinión. No siempre estaba de acuerdo, pero siempre valoré porque sé que su consejo se daba con amor, porque no tenía duda de su amor por mí. Entonces lo escuchaba. Y tal vez no le tenemos que dar instrucciones básicas, pero sí podemos darle el ejemplo. Sí podemos seguir instruyendo también a nuestros nietos y ser una influencia espiritual sobre ellos, si el Señor nos da. Ese es el trabajo del Padre. El Padre que da ejemplo es compasivo, es paciente. Me salté del punto número 2, que es importante también. Si no se los doy, no van a coincidir las notas, entonces mejor se los doy. El Padre ejemplar modela la integridad. Modela la integridad. Los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Los hijos son buenos intérpretes de nuestras acciones. Podemos tener un lindo discurso, pero si no lo vivimos, los chicos se dan cuenta y no hacen caso. Eso, él es un hipócrita. En casa dicen todo eso, pero en la iglesia habla bien, pero en casa es otra cosa. No saben cuántas historias escuchamos de eso. Como digan, ningún padre es perfecto, pero debe intentar modelar la integridad delante de sus hijos. Los hijos aprenden de observarnos. Y un buen padre busca vivir una vida justa, una vida honesta, una vida coherente a lo que predica, a lo que enseña. Debe practicar lo que predica. No podemos hablarle a nuestros hijos de ser buenos creyentes si nosotros no les damos el ejemplo. Porque la mejor forma de enseñarles es mostrarles, no decirles. Proverbios 20:7. Chicos, nuestros hijos son bendecidos a consecuencia de nuestra integridad. ¿Por qué? Porque les estamos enseñando a evitar muchos problemas y conflictos en la vida al hacer las cosas íntegramente. Así que el ejemplo debe ser de integridad. Nuestra honestidad en el trabajo, la fidelidad de nuestro matrimonio, el respeto al prójimo, dentro del hogar y fuera del hogar. Debemos ser ejemplos de la integridad para nuestros hijos. El padre ejemplar es compasivo, es paciente, es tierno. La firmeza no se contrapone a la ternura. No son términos opuestos. Son plenamente compatibles. El ser firmes en la enseñanza y al mismo tiempo tierno y compasivo con nuestros hijos. La Biblia muestra que un padre debe ser un refugio seguro para sus hijos. Y uno no puede ser solo firme si no es tierno. Alguien que escucha y consuela. He conocido muchos padres sumamente estrictos. Mis hijos dirían que yo era uno de esos. Pero no supieron tolerar que sus hijos rompieran ninguna regla. ¿No? Y la consecuencia de eso, al no tener ternura y compasión por sus hijos, terminaron muchos de ellos lejos de las cosas de Dios. Porque si eso es el ejemplo del Padre Celestial, yo no quiero nada que ver con ellos.
con Él. El salmista escribe en el Salmo 103:13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Debemos tener compasión también por nuestros hijos. Yo, la verdad que me preocupo por los que crían hijos en esta generación. Es difícil, ¿no? Cuando mucho o gran parte de la sociedad está tratando de inculcarle cosas ajenas a lo que nosotros pensamos, ¿no? Cuando yo era chico, hasta cuando mis hijos eran chicos, ¿no? La sociedad en general compartía principios o valores similares, no idénticos quizás, pero similares. Pero ahora es cada vez más difícil encontrar esa mentalidad, ¿no? Que le enseñan a sus hijos a respetar y obedecer. Debemos tener compasión porque es difícil para los hijos hoy en día tener que lidiar con muchas de estas cosas, saber entender, pero al mismo tiempo ser firmes en llevarlos de vuelta al camino del Señor, llevarlos continuamente a las enseñanzas de la palabra de Dios. No podemos doblegar nuestras convicciones, porque esta es la verdad y no hay otra. No se puede suavizar. Dios las dejó tal cual para nuestro beneficio. Entonces las vivimos y las practicamos. Y así como Dios es compasivo con los que le temen o le respetan, así deben ser los padres también con sus hijos. Estar presente emocionalmente, abrazarlos, validar sus sentimientos, evitar la exigencia desmedida, como en muchos casos sucede, queriendo que nuestros hijos sean perfectos. Porque eso les apaga el espíritu. Colosenses 3:21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No queremos desalentar a nuestros hijos de continuar en el camino del Señor. Ahora, a través de los años he visto que es un problema en familias cristianas y en nuestra iglesia, que hemos criado a niños y a jóvenes por años y llegan a cierta edad y deciden seguir otro camino. No es algo que nos pasa a nosotros nada más, no es algo particular de nuestra iglesia, sino es algo que he visto en términos generales. Y creo que es porque hemos fallado en el área de enseñarles su propia fe. Les hemos enseñado nuestra fe en muchos casos. Saben, han escuchado todas las historias, saben que debemos tener fe, pero no es una fe propia, es una fe ajena. Debemos cambiar la forma de enseñar a nuestros niños y a nuestra juventud. Enseñarles no solo la verdad de la palabra de Dios, pero que también es real para ellos. Que sea real para ellos y que sea comprobable para ellos. Muchas veces llegan a la universidad y sus creencias son desafiadas y no tienen las herramientas, a pesar de haberse criado en la iglesia. No tienen las herramientas para defender su propia fe. Es simplemente lo que alguien le inculcó. Entonces, no queremos que se desalienten. Y van a ver que vamos a empezar a trabajar sobre eso en todas las edades, inclusive desde los grandes hasta los chicos. Vamos a empezar con teología sistemática, pero también con apologética, ¿no? Para que aprendan a aplicarlo y a vivirlo y a compartirlo. Y finalmente, el Padre ejemplar provee y protege íntegramente. Íntegramente. La provisión bíblica abarca lo material y lo espiritual. Pone su énfasis muy fuerte en lo espiritual.
pone énfasis en el cuidado y en la seguridad del núcleo familiar, pero en particular en la fuente espiritual de la protección. La palabra de Dios nos protege, nos cuida, nos ayuda a evitar muchos errores. Cuando yo era chico, mis padres me decían que no a muchas cosas. Yo no lo entendía en el momento. Hoy lo veo y lo entiendo, porque a mí me evitaron muchas decisiones. Yo no tuve que tomarlas porque ellas lo tomaron por mí. Y ellos, al hacer eso, me estaban protegiendo para que yo no sufra la consecuencia de tomar una mala decisión. Ahora, vamos a aprender a tomar decisiones, enseñarles a tomar decisiones correctas. Pero debemos poner énfasis en lo espiritual. 1 Timoteo 5:8. 1 Timoteo 5:8 es el último pasaje que vamos a ver. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, tanto espiritualmente como materialmente, y mayormente para los de la casa, de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Son palabras fuertísimas que usa el apóstol Pablo acá a Timoteo. Han negado la fe. Si uno no provee para los suyos, si no provee tanto lo material y lo espiritual para sus hijos, está negando la fe. Y es peor que un incrédulo. Ese es el punto de vista de Dios para aquellos que no le dan a sus hijos la crianza que Él les mandó a que dieran. ¿Saben qué significa eso? Que practicar la fe de Cristo implica trabajar para proveer las necesidades familiares, físicas y espirituales. El creyente no tiene opción. El no hacerlo es negar el resto del Evangelio. Así de importante es la responsabilidad que Dios le ha dado a los padres. Es la única forma de que la siguiente generación tenga la formación que necesita para avanzar el Evangelio de Dios. El plan de Dios es perfecto. Y Dios nos ha dado la responsabilidad de criar a nuestros hijos padres. Y aquellos que están en nuestro círculo de influencia, que quizás no tienen un padre ejemplar. Así que trabajemos con diligencia, no solo para el sustento, pero también para proteger la paz y la seguridad en nuestro hogar y sobre todo el corazón de nuestros hijos de las malas influencias. El enemigo quiere destruir la familia, quiere destruir a nuestros hijos. Lo quiere para él. No se lo permitamos. El mayor referente que tenemos como padre modelo perfecto es obviamente nuestro Padre Celestial. Él es inamovible en su santidad, es perfecto en su amor, es constante en su misericordia y es eternamente paciente para con nosotros. Sigamos ese ejemplo como padres. Tal vez no tuvieron la bendición de un padre que les instruyó en el camino del Señor, pero hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. Denle gracias al Señor por él, porque hoy son lo que son gracias a Él. Den las gracias a Dios que al aceptar su salvación fueron adoptados en una familia espiritual que tiene un Padre perfecto, quien es nuestro Padre Celestial. Los hijos de Dios los hijos que Dios nos da
son una gran responsabilidad. Y mucho trabajo, si los criamos correctamente. Pero es un privilegio poder guiarlos en el camino del Señor. Criar a los siguientes siervos de Dios. Criar a la siguiente generación que vaya a dar adelante la iglesia. Qué privilegio que el Señor nos ha dado. Asumamos la responsabilidad. Seamos ejemplo para nuestros hijos. Agachamos las cabezas esta noche. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres nuestro Padre. Como padres terrenales hemos cometido errores, tenemos defectos y somos imperfectos. Pero deseamos criar a nuestros hijos y aquellos que están en nuestro círculo de influencia de tal manera que sigan el camino del Señor, que te honren, te glorifiquen y que sean útiles a tu servicio. Padre, toca el corazón de cada padre. Hazle sentir honrado y privilegiado por el gran regalo que han recibido de ser padres. Pero al mismo tiempo, eso es entender también su responsabilidad. Padre, los encomendamos a cada uno de ellos en tus manos. Pedimos que los fortalezcas, que los bendigas en este día que los celebramos, que les permitas ser ejemplo en su hogar. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, gracias por estar esta noche como tratamos de hacer siempre, que hay un día especial. Queremos honrar a nuestros padres o endulzarles un poquito la vida, aunque sea. Así que vengan, padres, por favor, acá al frente, que ahí Sandy tiene unos regalitos para compartir. Por ahí sacamos una fotito también. Me olvidé que nunca yo no soy padre. Tengo que